encontramos con un café con raíces con aroma a Torá. Y estamos contentos de que nos puedan acompañar en este día, ¿verdad, David? Exactamente. Ya, nuevamente con ustedes queremos desearles, ¿cierto?, que su estancia acá en el canal sea de bendición. Queremos rogar al Eterno, ¿cierto?, por cada uno de ustedes, para que Él los bendiga, los cuide, los proteja, le entregue todo lo que ustedes necesitan a sus vidas, ¿ya? Esta semana que comienza hoy, ¿ya?, primer día, ¿cierto?, de la semana, la parashá es la número 17 y que se llama Yitro o Yetro, ¿ya? Se encuentra en Éxodo capítulo 18 del versículo 1 al capítulo 20 versículo 26. Esta ¿ya? semana es como cortito, ¿no? Son como un poquito más de 2 capítulos. Claro, así que vamos a tener en primer lugar una oración, ¿ya?, en la cual, ¿cierto?, vamos a pedir a nuestro Dios eterno que nos bendiga y nos dé también la sabiduría y nos permita hablar un poco de esta aliyá, ¿ya? Esta aliyá está en Éxodo capítulo 18 del versículo 1 al versículo 12, ¿ya? Oremos. Señor, le damos gracias por este día, gracias porque usted nos ha permitido, Señor, tener un día más de vida. Gracias porque nuestra salud, Señor, ha estado inquebrantable, Señor, sin ningún problema. Gracias porque usted, Señor, nos ha dado los alimentos. Gracias porque usted nos ha bendecido con nuestros hijos. Pedimos para ellos una bendición hasta que sobreabunde, Padre amado. También por cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo durante, ¿cierto?, toda esta semana, Señor, porque estamos estudiando de su Torá, estamos aprendiendo, Padre. Hay algunas cosas que a lo mejor todavía no las entendemos, pero pedimos que sean reveladas, Señor, por su Espíritu, Padre amado. Gracias, Señor, y en esta hora oramos nuevamente por Israel. Señor amado, sabemos las noticias, Señor, noticias que indican guerra, Señor, indican pesar, indican tanta molestia para Israel. Queremos pedir que usted traiga paz a Israel, traiga paz a Jerusalén, traiga paz a la región, Padre amado. Pero sabemos, Señor, que usted tiene todo perfecto, usted tiene todo, lo suyo es perfecto. Y así como hemos estudiado, Señor, la historia de Moisés, de la salida de Egipto, sabemos, Señor, que usted tiene y está todo bajo su control. Así que alabamos y glorificamos el santo nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén. 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 ¿Ya? Y como decíamos, ¿cierto?, partimos con Yitro, ¿ya? Yetro. ¿Quién es ¿ya? Yetro? Entonces vamos a leer el versículo 1, ¿ya? Te invito a que lo leas. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. ¿Ya? Bueno, sabemos que Yetro, ¿cierto?, era el suegro de Moisés. El papá de Séfora, ¿ya? Séfora, la esposa de Moisés. Exacto. ¿Y dónde vivía Yetro? En Madián, ¿ya? Recordemos que Madián era... Yetro, ¿cierto?, fue uno de los hijos, ¿ya?, de Abraham. De Abraham. Eso lo vimos cuando estudiamos la parashá en Génesis capítulo 25. Ahí lo pueden volver a leer y se van a encontrar que Yetro desciende de uno de los hijos de Abraham, que era Madián. También la zona donde ellos habitaron lleva ese nombre de Madián. Y los madianitas. Madianitas. Por eso, ¿cierto?, lo que sí, ¿cierto?, uno empieza a analizar el versículo, dice, Yetro, sacerdote de Madián. ¿Cómo sacerdote? ¿Acaso los sacerdotes no eran levitas? Claro, entonces, claro, lo que pasa es que Yetro vivía en esta zona de Madián o de los madianitas, y esto estaba muy retirado de Egipto, ya en el camino hacia la tierra prometida, entre Egipto y el monte Sinaí, ¿cierto?, en esa región hoy día que vendría siendo Yemen más o menos, yo lo que he estado viendo, ya es donde estaban ubicados los madianitas, ¿ya? Ellos eran un pueblo, ¿cierto?, era idólatra, tenía otros dioses, por lo cual, ¿cierto?, me llama la atención, dice que oyó Yetro. ¿Ya? Aparte, ¿cierto?, esta parashá debió haber sido llamada oyó, pero dice oyó Yetro. O sea, ¿cómo que oyó? Si nosotros, ¿cierto?, uno mira el mapa, era una distancia muy grande,
pero yo, cierto, Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho. Y en ese tiempo no era como hoy día, cierto, que nosotros tenemos ya Por WhatsApp internet. le informaron lo que Exactamente, estaba pasando, ¿ya? cómo Dios había actuado con mano fuerte. Entonces lo primero que nos llama la atención acá es que oyó, ¿ya? Entonces él escuchó todas las cosas que el Eterno, que Yahweh había hecho con, cierto, el pueblo de Israel. Bueno, ¿ya? vienen saliendo del triunfo contra el pueblo amalecita. Amalecita, exactamente. Entonces, Sí. todas esas noticias, aparte de cómo Dios los libró de Faraón, todas esas noticias corrieron por la zona. Y mire, y todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel. O sea, no solamente, cierto, con Israel, sino que también había hecho con Moisés. O sea, Moisés, como tú recién conversábamos, cierto, era Moisés fue rápidamente conocido, cierto, sus victorias, su hazaña, su ímpetu. Fue un hombre de renombre. Exactamente. Aparte de que sabían que Moisés era, cierto, fue, entre comillas, hijo de Faraón, ya de Egipto. ¿Ya? Ahora, la palabra sacerdote es traducida en hebreo como la palabra Cohen. ¿Ya? Y sabemos que, como también conversamos, ¿cierto?, que el sacerdocio fue dado en primer lugar a los primogénitos, ¿cierto?, cuando salieron de Egipto. En esta parte de la porción bíblica aún estaba pensado para los primogénitos. Porque esa situación cambió después del monte Sinaí, con la adoración del becerro de oro. Exactamente. Aún no llegamos allá. Entonces, claro, era Cohen, ya la palabra que se traduce como sacerdote. Ya no necesariamente en este pasaje está relacionado, ¿cierto?, con el orden sacerdotal, que no nos indica, pero puede ser que sea un orden sacerdotal. Por la influencia de Abraham, yo creo que tuvo esta influencia de su papá sobre Madián. Correcto, por la zona, ¿cierto? Influyó en que ya habían sacerdotes, pero a lo mejor había como un sincretismo, o sea, había algo que rescataban, ¿cierto?, de las enseñanzas de Abraham, y seguramente algo del paganismo y de todo lo que estaba ahí como amalgamado. Exactamente, pero también, ¿cierto?, puede decir relación a un príncipe, ya que no necesariamente sería sacerdote, pero sabiendo que es una región amplia también, como dices tú, había un poco más de secretismo en aquel lugar. ¿Ya? Ahora, vemos cómo Yetro dice, escuchó atentamente la maravilla que el Eterno había hecho con el pueblo de Israel, a sacarlo del Egipto. Qué importante es oír. Por eso yo digo, esta parasha debe haberse llamado oyó, pero no, pero dice, ¿cierto?, qué importante es oír, porque la misma palabra en Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y el oír, ¿cierto?, por la palabra de Dios. Esto escuchó Yetro, oyó las hazañas de este Dios todopoderoso, cómo lo sacó de la opresión, ¿cierto?, de la esclavitud con mano fuerte, cómo les hizo triunfar contra un ejército poderoso, de cómo es el ejército, claro, de Egipto, de Amalek, que es lo que está reciente en esta historia. Y todas estas cosas yo creo que un poco hicieron aumentar la curiosidad de ir y verlo de primera fuente. Claro. Además de llevar también a su esposa y a sus hijos. Claro, yo creo que Yetro se impactó con esta información y él quiso conocer a este Dios, quiso conocer al Eterno. ¿Ya? Él se dispuso, porque cuando uno escucha, tiene que tener algunas actitudes. Una, primero, ¿cierto?, es ser humilde. Y tiene que ser sencillo, porque muchas veces, ¿cierto?, cuando escuchamos en forma altanera, ya, ¿cierto?, no nos lleva a ninguna parte. Pero, ¿cierto?, al parecer acá, Yetro fue en forma humilde y sencilla delante de Moisés para escuchar todas las cosas que este Dios, ¿cierto?, había hecho con Moisés. Pero no nos olvidemos que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra. Por la palabra de Dios. O sea, el oír, hermanos, es por la palabra de Dios. O sea, significa que nosotros debemos escuchar, estudiar, leer la palabra de Dios para que nuestra fe aumente. ¿Ya?
También Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay un buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. O sea, muchas veces el oír, ¿cierto? Muchas veces sí, en este caso, ¿cierto? Que hizo Yetro, ¿cierto? Fue escuchar a Moisés, ¿ya? De una forma sencilla y humilde, pero también un poco, ¿cierto? Viendo todo lo que Moisés le quería enseñar o él podía obtener de esta enseñanza, ¿ya? Entonces, la primera palabra podemos decir, ¿cierto? Oyó y podríamos decir también que era sacerdote, que un poco nos llamó la atención, ¿ya? Siguiendo la lectura, ya en el versículo 2 dice, y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, porque estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, yo tu suegro Yetro vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Aquí me llama la atención que Moisés le puso a su segundo hijo el nombre de Eliezer. Y esto nos recuerda que Abraham tenía un siervo que se llamaba Eliezer, quien fue encomendado para ir a buscar esposa para Isaac. exacto, Y vemos acá que Moisés le pone el mismo nombre, y este nombre tiene un propósito, tiene una autoridad, ¿verdad? Que significa Dios, el Dios de mi padre me ayudó, que también es un símil, lo vimos cuando estudiamos esta porción, de que Eliezer era un símil del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es mi ayudador. es nuestro ayudador, es cierto, él fue entregado, encomendado, ¿cierto? Por Yeshua como nuestro ayudador. Y, ¿cierto? Y colocaré, ¿cierto? A un ayudador, a aquella persona que te va a ayudar, que te va a guiar, ¿cierto? Durante la vida nuestra, y es lo que nosotros hoy día tenemos, al Espíritu Santo, el que nos guía. Pero ¿sabe? También me llama la atención, ¿cierto? Que Yetro fue, aparte, un hombre que tenía intenciones de conocer a este Dios eterno. Fue un hombre, ¿cierto?, que amaba mucho o tenía mucho respeto por Moisés, ¿ya? Cuidó de su esposa, cuidó de sus hijos, ya los trajo para que que estuvieran reunidos, para poder, ¿cierto?, estar junto con la familia. Entonces, él también abocaba mucho al tema familiar, al estar, ¿cierto?, juntos. Sabemos que Yetro tenía varias hijas, ¿cierto?, cuando Moisés llegó a su casa. Entonces, el concepto de familia lo tenía muy arraigado Yetro, muy arraigado, ¿ya? Veamos qué dice el versículo 7. Dice, y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro, ¿cómo estaban? Y vinieron a la tienda. ¿Ya? Tenían una buena relación. Sí, una buena relación. Pero la palabra hebrea, ¿cierto?, que ha sido traducida como se inclinó, es Vayit-tahu, que es una forma de charja, que significa echarse al suelo, arrodillarse, postrarse, inclinarse, reverenciar, adorar. De esto, ¿cierto?, aprendemos que está permitido inclinarse en reverencia ante una persona, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, Moisés honró a su suegro de esta manera, ¿cierto? Nosotros hemos sido enseñados muchas veces, ¿cierto?, que debemos honrarnos, debemos inclinarnos solamente al Eterno. Pero también acá, ¿cierto?, vemos cómo Moisés, hay una manera de respeto. al reconocer a su suegro, un hombre, ¿cierto?, que fue un hombre que le dio a su esposa, un hombre Era que un hombre cuidó, sabio también. un hombre sabio, ¿cierto? No por lo que él significaba, ya, porque acá nos dice, ¿cierto?, a su suegro, ¿cómo se llama?, el sacerdote, nos dice, y salió a recibir a su suegro, ya, una persona común y corriente. ¿Ya? Pero como él le tenía respeto, tenía una capacidad, ¿cierto?, de Moisés de poder reconocer en él, ¿cierto?, una persona que era un amigo, un ayudador, una persona que siempre iba a ayudarle en cualquier situación. O sea, ¿ya? en otras palabras, Moisés honró sus canas, honró su sabiduría, honró sus años, que esto es muy común en, digamos, la cultura mesopotámica. Y eso debemos aprender nosotros, Sí. ¿cierto? Debemos aprender a respetar a nuestros viejos, a nuestros papás, a nuestros abuelos, ¿ya? A quienes nos instruyen como maestros, ancianos ya. Exactamente, ¿ya? Y eso significa si debemos, ¿cierto?,
inclinarnos, hacer una reverencia, es bueno. Lo que pasa es que la reverencia, la adoración va hacia otra cosa. Reverencia y adoración son cosas Exactamente. diferentes. Solamente esto es para poder, ¿cierto?, Es tener un una respeto. honra. Ahora, en la cultura hebrea es muy común esto. ¿Ya? Los ancianos, los sabios, ¿cierto?, los que vienen adelante le hacen reverencia. ¿Por qué? Porque tienen ese concepto, no de adoración, pero sí de reverencia y de reconocimiento. Sí, eso es. ¿Ya? El 8 dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Yahweh. Exactamente. Acá tenemos un ejemplo de cómo se puede ganar un gentil para la fe, ¿cierto?, de el Eterno. Miren, porque debemos reconocer que Yetro era un gentil, un hombre que no tenía pacto con el Eterno, un hombre que no había tomado, ¿cierto?, o no era parte del pueblo, no era circuncidado, no tenía ninguna condición, ¿cierto?, de israelita. Era un gentil, lo que nosotros hoy día conocemos como un gentil. O sea, fuera ¿Ya? de pacto. Exactamente, ¿ya? Entonces, podemos aquí, ¿cierto?, ¿qué es lo que hizo él? Ya Moisés le contó todo lo que había pasado con Faraón en Egipto, de primera fuente, ya contó también todas las dificultades que había tenido en el camino, ya, y contó que cómo el Eterno, ¿cierto?, había liberado en todas estas cosas, ¿ya? O sea, acá tenemos un ejemplo de cómo hablarle a las personas que no han entrado en pacto aún con el Eterno. Exacto. ¿Y dónde está? Acá está la historia. ¿Ya? O sea, cuando nosotros nos acerquemos a un gentil, aquella persona que no conoce a Yeshua, ¿cierto?, nosotros debemos contar qué cosas, lo que está escrito. Por eso me llama la atención, por ejemplo, cuando hemos estado estudiando estas últimas parachas, ¿cierto?, vemos cómo el Eterno le dice a Moisés, sobre todo a Moisés, ve, cuéntale a tus hijos, a los hijos de tus hijos. O sea, siempre tiene que haber un recordatorio, siempre tiene que haber una enseñanza, porque quiere decir, ¿cierto?, que en el poder, ¿cierto?, estudiar la palabra nos va a llevar a una revelación de parte del Padre. Por eso es ¿Ya? importante transmitirlo de generación en generación. Y Dios insiste muchas veces en su palabra, recuerden, hagan esto para memoria de... Es como insistente, porque nos conoce que tenemos una mente frágil. No, y al final, en esta Nati, al final, ¿qué es lo que hace? Nosotros al reconocer de esta manera, ¿cierto?, de poder estudiar su palabra, nosotros nos imaginamos a este Dios todopoderoso, que sacó con mano fuerte a Israel de Egipto, que abrió el mar rojo, ¿ya?, que puso maná, hasta el momento, ¿cierto?, que dio maná. ¿Ya? Cómo, ¿cierto?, en los brazos de Moisés mientras estaban en alto, este Dios poderoso hacía que el pueblo, ¿cierto?, triunfara. ¿Ya? Entonces, todo eso nos tiene que llevar, cuando uno enseña esto a otras personas, tenemos que ponerle todas nuestras ganas de poder explicarles realmente de que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Ya? No es cualquier Dios. ¿Ya? No es como los dioses que tenían en los egipcios, lo que tenía incluso Yetro. Por eso Yetro, ¿cierto?, en forma muy atenta, ¿cierto? Él escuchaba todas las cosas que Moisés, ¿cierto?, que Dios le estaba contando, ¿ya? Y mira lo que dice en el versículo 9, dice, y se alegró Yetro de todo el bien que el Eterno, o Yahweh, había hecho a Israel, al haberlos librado de la mano de los egipcios. Yo de verdad, si yo pudiera imaginarme, yo podía estar ahí, uno puede ver lo tremendo que es, ¿cierto?, el Señor, porque con mano fuerte lo sacó. ¿Ya? No hay otro Dios que pueda, ¿cierto?, haber traído las langostas, que puede haber tirado los granizos, y sobre todo, ¿cierto?, la última plaga cuando murieron los primogénitos. ¿Ya? Y aquí vemos que la conversión está ligada íntimamente al pueblo de Israel, y uno se convierte para ser parte de un pueblo, porque Yetro, al conocer todas estas proezas, él aceptó, ¿cierto?, a este Dios tan grande, lo reconoció y lo invitó a que, como Ruth, ¿cierto?, le pudo decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Claro. Esto es lo que hizo en definitiva Yetro con toda esta conversación y con todo este descubrimiento de las proezas que había hecho el Eterno. Sí, pues el primer paso, ¿cierto?, en la conversión de Yetro fue aceptar las palabras de Moisés.
él, ¿cierto?, se dio el tiempo para escuchar las palabras de Moisés. Atentamente. Ya, el segundo paso para Yetro, ¿cierto?, fue tener una revelación basada en las palabras que Moisés se le estaba contando. ¿Ya? Y dice, y se alegró. ¿Ya? Una conversión auténtica está basada en una revelación que afecta el entendimiento y las emociones. Por eso digo, o sea, nosotros debemos hablar de la palabra y la palabra va a ser revelada, ¿cierto?, en la vida de la persona a la cual uno le está hablando. Acá, ¿cierto?, podemos ver cómo nosotros podemos, ¿cierto?, hablarle a otra persona para que esa persona entre a un pueblo que se llama Israel. Entre en pacto. Entra al pacto, ¿ya? Y es importante porque nosotros ahora cuando compartimos la palabra de Dios, nos emocionamos, ¿verdad? Cuando estamos compartiendo, es inevitable emocionarse al compartir las enseñanzas que hemos estado aprendiendo. Exactamente. En el versículo 10 dice, y Yetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. ¿Cuál es el tercer paso entonces que estamos estudiando? El tercer paso, ¿cierto?, en este proceso de conversión, ¿cierto?, es bendecir a aquel que hizo la obra, ¿cierto? ¿Qué dijo? Yetro dijo, Baruch Hashem. Baruch o sea, Hashem. Bendito sea Yahweh o Hashem, ¿cierto? Claro, como está en el versículo 10, y Yetro dijo, bendito sea Jehová. O sea, Yetro dijo, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ¿ya? ¿Por qué? Porque él reconoció, él fue a bendecir a este Dios. O sea, ¿quién nos puede haber bendecir a Dios con todas las cosas que Dios hace en nuestra vida? ¿Ya? O sea, solamente al poder abrir nuestros ojos, ya es una bendición. ¿Me entiendes? Porque piensa tú que tú te duermes y quedas a merced de nada. Uno no sabe si va a despertar. Exactamente, pero por la misericordia de nuestro Eterno, uno es bendecido. Entonces, cuando una persona se convierte, cuando nosotros nos convertimos, muchas veces, ¿cierto?, cuando uno recuerda su conversión, indudablemente le dio gracias al Eterno. Baruch Hashem, claro, por nuestra conversión. Por nuestra conversión, ¿ya? En el versículo 11 dice, ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. ¿Ya? ¿Qué es lo que el cuarto paso, podríamos decir? Es la conversión de Yetro, que fue el rechazo de los dioses paganos. Mire, y toda la práctica idolátrica con la que venía, ¿cierto?, Yetro. ¿Por qué? Aquí vemos, ¿cierto?, que dice que Dios es más grande que todos los otros dioses, porque cuando salió el pueblo de Dios, a través de las plagas, vimos que Dios había humillado y había demostrado que esos dioses a los cuales el pueblo egipcio servía no tenían ningún poder y que solamente el que era poderoso era Yahweh, ¿verdad? Exactamente. Y de esto aprendió ahora Yetro, de este Dios, y él también se dio cuenta que los dioses que él podía haber servido no tienen comparación con este Dios que libró a Israel de tantas cosas. Y ¿sabes qué llama la atención acá? Que él lo reconoció con su boca, porque si tú lees el versículo 10, ¿cierto?, dice, bendito Baruch Hashem. Baruch Hashem, ¿me entiendes? O sea, él tuvo una conversión genuina, solamente al escuchar de parte de Moisés, ¿cierto?, todas las cosas que el Eterno había hecho con él. Como él se emocionaba al contarlo, así nosotros debemos emocionarnos cuando compartimos de la palabra de Dios con otros. ¿Ya? Y el 12 dice, tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificio para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Ya? ¿Cierto? El sexto paso de la conversión ya fue dar sacrificio, hacer un holocausto, ¿cierto?, que representa en este caso, ¿cierto?, la entrega total de la persona. ¿Ya? Cuando nosotros, si uno recuerda nuestra conversión, cuando aceptamos, ¿cierto?, a venir a Yeshua en nuestro corazón, indudablemente nosotros hicimos una oración. A lo mejor en ese tiempo no entendíamos muy bien, pero fue sincera de parte nuestra.
¿cierto? De darle gracias por conocer, por venir Él a nuestro corazón. Hoy día nosotros entendemos de otra manera, ¿cierto? Ahora entendemos bien el paso que dimos en ese el minuto. paso, ¿me entiendes? Y no es solamente fue por levantar las manos, hoy día lo entendemos, ¿cierto? Sino que realmente es lo que Dios hace en nuestra vida, ¿me entiendes? Reconocer que ese Dios, porque Yetro tenía experiencia con sus dioses. O sea, hay que tenerlo claro. Yetro tenía experiencia con esos dioses que él de alguna forma era sacerdote a lo mejor de esos dioses, pero al ver este Dios, ¿cierto? Que destruyó a todos los dioses de Egipto, que para él a lo mejor esos dioses eran mucho más poderosos de los que él tenía, indudablemente, ¿cierto? Él lo reconoció que este Dios era mucho más poderoso. ¿Y qué es lo que hizo? Fue, ¿cierto?, hacer un sacrificio, ya un holocausto para una entrega total de su persona, ¿ya? Y además, ¿ya? El séptimo paso fue el sacrificio de paz, que representa la entrega a una relación íntima con el Eterno, que es a lo que nosotros aspiramos, ¿verdad? Día a día, llegar a conocer más el corazón de Dios. Exactamente. Y uno ¿cómo lo puede ver acá? Dice, y vino Aarón, ya, hermano de Moisés, y vinieron los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Ya? O sea, primero está el sacrificio, algo externo, ¿cierto? Que nosotros debemos, como muchas veces hemos escuchado, ¿cierto? Tiene que ser un ejemplo o tiene que ser, ¿cierto? Mostrado al exterior. Pero también acá nos muestra que tiene que ser una parte íntima con el Eterno, ¿ya? Porque él buscó, ¿cierto? Aarón, los ancianos de Israel, y junto con Yetro y con Moisés comieron. ¿Ya? Comieron. Me he dado cuenta que en la cultura hebrea se da mucho eso. ¿Ya? No, y esto a mí me conecta con la palabra que dice que nosotros, porque obvio que ahora no hay templo, ya no hay sacrificio, pero nosotros, dice la palabra, que nosotros somos sacrificio vivo delante del Eterno. Exactamente. ¿Verdad? No debemos olvidar de eso, de ser hijos agradecidos y presentar nuestras vidas como un sacrificio delante de su trono, porque hay cosas que a nosotros no nos gusta hacer, no nos gusta decir, pero porque nos queremos presentar como un sacrificio vivo, hemos cambiado nuestra manera de comer, de hablar, de vestir, de actuar, de estudiar, de relacionarnos con el Padre. Muchas cosas han cambiado en este sacrificio vivo. Porque a nadie le gusta levantarse temprano, por ejemplo, a buscar desde la palabra, ni orar, tomar tiempo durante el día para poder ir creciendo en conocimiento, pero es parte de nuestro sacrificio vivo, así como Yetro presentó un sacrificio de paz, un sacrificio, ¿cierto?, un holocausto. Nosotros debemos presentarnos ahora como sacrificio vivo. Claro, porque dice la palabra, ¿cierto?, en Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, nos habla, ¿cierto? Pero también nos habla de todos aquellos dioses que podamos tener, ¿ya? Que podamos haber levantado. O que podamos haber levantado en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todas esas partes. O sea, nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto?, tal cual como lo vio Yetro. Yetro vio, ¿cierto?, que sus dioses, todas aquellas cosas que a él lo acompañaban, su riqueza, porque tenía que ser un hombre muy rico, ¿cierto?, porque para ser sacerdote, pero frente al Eterno, él no es nada, ¿ya? Entonces, ¿qué buscó? Buscó la intimidad, buscó, ¿cierto?, en agradar a Dios a través de un holocausto. O sea, buscó el conocimiento, crecer a través de estas conversaciones con Abraham, con Moisés, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y a mí, como yo siempre le digo a la Nati, yo digo, ¿por qué dentro de la historia o de lo que está escrito, el Eterno coloca algunas cosas como que nos desconciertan? Porque uno puede decir que se pudo haber colocado ahí solamente que trajo Yetro a su esposa Séfora y a sus hijos, y nada más. Pero ¿por qué entra en tanto detalle el Eterno? Porque nos quiere enseñar, ¿cierto?, cómo debe ser nuestra conversión. Cómo debemos nosotros, ¿cierto?, cuando tenemos todo lo que nos recuerda, porque hay que entender que todo esto nos recuerda cuando ya llegue, ¿cierto?, Pesaj, tenemos que recordar la salida de Egipto del pueblo de Israel. Entonces, eso nos tiene que conectar y nos tiene que incrementar nuestra fe. Por eso cuando veíamos al principio, ¿cierto?, y oyó, el oír, constantemente
constantemente, constantemente. Es la única manera que tenemos para poder crecer, porque si no oímos la palabra del Señor y no la hacemos, ¿ya? Que es lo otro importante. Que lo que hizo Yetro, ¿cierto? Porque él oyó, pero también ejecutó, ¿ya? Entonces, es importante esta paracha. Esta paracha, ¿cierto? Nos va a enseñar, ¿ya? Con respecto a muchas cosas, ¿cierto? Pero principalmente cómo este hombre, ¿cierto? Nos va a ayudar a conectarnos con el Eterno. Un gentil. No era, ¿cierto? Un israelita, un gentil. Llegó y se acercó y cambió su vida, ¿ya? Así es. Así que queremos invitarles, ¿cierto? Para esta semana. Es una semana con bastante información. Vienen los 10 mandamientos. Vienen los 10 mandamientos, ¡Wow! ¿ya? Por eso yo creo que va a ser un poquito corta en el sentido de la cantidad de versículos. Corta pero intensa. ¿Por qué? Porque ahí viene el corazón de lo que Dios nos quiere hablar durante esta semana. Hermano, queremos invitarles a que guarden los mandamientos del Eterno, ¿ya? Esta semana vamos a ver muchos mandamientos, así que empiece a analizarlos y empiece de a poco, ¿cierto?, a escribirlos para que usted vaya viendo cuáles son los que hay que cumplirlos, cuáles son los que lo tiene que hacer Israel y cuáles son los que tienen que hacer los sacerdotes, ¿ya? Bueno, y les invitamos también a que puedan compartir con sus amigos esta palabra. Exactamente. Compartiendo también nos ayuda, ¿cierto? Están de cierta manera predicando también. Exactamente. Porque esta palabra del Señor tiene que llegar a todos los rincones. Exactamente. A través de un café con raíces. Un café con raíces con aroma a Torá. Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga.